El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para poder pagar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame todo lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que está al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera comenzar, queridos hermanos y hermanas, la reflexión del día de hoy con un detalle que nos puede ayudar a comprender un poquito mejor el texto del Evangelio que acabamos de proclamar. Cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios, tiene, pudiéramos decir, literariamente hablando, una estructura propia que le da sentido al mensaje de Jesús. Por ejemplo, estos días estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo está estructurado en 5 grandes bloques. El primer gran bloque es el llamado Sermón de la Montaña. Jesús, que sube a un monte, se sienta y comparte su doctrina como un nuevo y grande Moisés. Primer gran bloque. El segundo bloque es el discurso misionero. Luego de escuchar al Señor, los manda:
a la misión, a ejercer el discipulado. En un tercer momento, el tercer bloque ya va a ser el discurso de Jesús sobre las parábolas. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y aquí están todas las parábolas que nosotros conocemos. Hay un cuarto bloque, que es el que estamos leyendo ahorita, que se llama el discurso eclesiástico. Es decir, luego de escuchar la doctrina, luego de ser discípulos, luego de entender cómo es el reino de los cielos, ahora el Señor nos dice cómo hay que vivir dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las actitudes, los comportamientos, las virtudes dentro de la comunidad? Y el quinto gran bloque va a ser cómo es el más allá, el discurso escatológico sobre el fin del mundo. Son las grandes 5 partes del Evangelio de San Mateo. Entonces ahorita estamos desde el lunes leyendo el cuarto bloque, cómo vivir dentro de la iglesia, el discurso eclesiástico. Ayer se nos hablaba de la corrección fraterna. Si tu hermano comete alguna falta, ¿cómo tienes que corregirlo tú? Hoy el tema evidentemente es el perdón, la capacidad de perdonarnos entre los hermanos. San Pedro es el que pregunta, Señor, si mi hermano me ofende. O sea, puede pasar eso, y de hecho pasa en la comunidad cristiana, en la familia, en la sociedad. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús, con una parábola llena de elementos, diríamos, un poco exagerados, pero que son muy válidos para entender el mensaje, le da a entender que no se trata de ver cuántas veces debes perdonar, porque ya le había dicho, Pedro, 7 veces. No, le dice Jesús, no son 7, son 70 veces 7. O sea, no es un cálculo matemático de 7 por 70, son 490 veces. No es un cálculo matemático, no es algo numérico de cuántas veces. Pedro, hay que perdonar siempre y de una forma magnánima, con ánimo grande, con ilusión, como Dios te ha perdonado a ti. Y por eso entonces en la parábola vemos que hay 2 deudores. Uno que debe mucho. Hay algunas traducciones de la Sagrada Escritura que dice que debía más o menos 60 millones de denarios. Es mucho dinero. El denario es el jornal de un día de trabajo. Hablar de 60 millones es hablar de más de 100 años de trabajo. Es una gran fortuna. Debe mucho, y porque pide que le perdonen la deuda y suplica, la deuda es perdonada. Pero él, que ha recibido tanta gracia y tanta misericordia, al salir, dice Jesús, se topa con que un compañero le debe un poquito y no lo quiere perdonar, y lo ajusticia de una forma tremenda. Ahí es donde Jesús interviene, digo, con estos cálculos exagerados, y dice, a este hay que castigarlo, porque no ha querido perdonar, sabiéndose él mismo perdonado de una forma grande. El hombre de la parábola no perdona la deuda. Jesús indica, todos debemos perdonar por una sencilla razón. Todos hemos sido perdonados, todos. Y aquí es donde viene entonces, hermanos y hermanas, nuestra reflexión más profunda de esta mañana. Si Dios me ha perdonado a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar al otro? A veces, ordinariamente, cuando rezamos el Padre Nuestro, hay un punto que lo rezamos, tal vez como a veces rezamos tan rápido y no somos conscientes de lo que decimos, hay una frase que es tremenda en el Padre Nuestro. Luego de pedir el pan de cada día,
que Dios nos acompañe siempre con su providencia, le decimos: Padre, perdona, ¿qué le decimos? Los míos, perdona nuestros pecados. ¿Y luego qué decimos? Así como nosotros perdonamos. Dicho de una forma más sencilla: Señor, como yo no perdono, te pido que tú a mí tampoco me perdones. Eso es lo que estamos diciendo. Perdóname así como yo perdono. Y si no perdono, no tengas pena, Señor, no me perdones a mí. Y eso lo rezamos todos los días seguramente en el Padre Nuestro. Perdónanos, damos por supuesta nuestra actitud generosa, así como nosotros perdonamos. ¿Será cierto que perdonamos siempre? Ay, no, Padre, es que eso me dolió lo que me hicieron. Es que uno perdona, pero no olvida. No ha perdonado. El perdón implica olvidar, como Dios ha olvidado nuestros pecados. Él no lleva cuenta, no lleva el detalle de nuestras faltas. Él nos ha perdonado de una forma admirable. Entonces, hermanos y hermanas, iluminados hoy por esta palabra y contemplando el perdón de Dios clavado en una cruz, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, como decía Madre Teresa de Calcuta, de perdonar hasta que duela. Porque a veces, hasta que a uno le duele perdonar, ya sanó el corazón. De lo contrario, todo es como un gran barniz espiritual, puro sentimentalismo. Va, te perdono, pero no lo volvás a hacer. Y se lo vuelve a hacer, se lo vuelve a echar en cara. Todavía no ha perdonado. Perdonados, aprendamos a perdonar. ¿Quién de nosotros no ha sido perdonado por Dios? Todos hemos sido perdonados. Vayamos a perdonar. El que perdona siempre gana, porque se libera del odio, del rencor, del resentimiento. El que no perdona vive amargado y en una frustración permanente, y no pocas veces enfermo, porque ese odio, ese resentimiento lo canaliza en su mismo estado de vida y termina gravemente enfermo, porque en el fondo hay algo dentro del corazón que le martiriza. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que antes de morir perdonan, y cuando perdonan hasta descansan, como decimos, en paz? ¿Que cuesta? Cuesta, pero el Señor nos da la gracia y nos da el ejemplo. Desde la cruz, el Señor muere perdonando, no muere con odio, no muere con resentimiento, no muere con rencor. Con los brazos abiertos, el Señor de Esquipulas dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos da la muestra más clara y perfecta. No solamente lo dijo, lo vivió en carne propia. ¿Que le dolió? Evidentemente. Aprendió sufriendo a obedecer, dice la carta a los Hebreos. Que Él nos bendiga y recordemos siempre que perdonados tenemos que aprender a perdonar siempre a los demás. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra que hoy hemos escuchado nos llene de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.